la Presidencia de la República confirmó que ya fue aprobada la actualización del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres hasta 2030. Esto en vista de la situación que estamos viendo en materia de cambio climático, en afectaciones por las emergencias causadas por las lluvias. Por eso a esta hora saludamos al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, quien se conecta con nosotros vía Zoom. Director, ¿cómo está? Bienvenido a Consejo de Redacción y comencemos hablando de este plan, en qué consiste y cómo beneficia a los colombianos. Muy buenos días, un saludo muy especial para todos los televidentes de Teleantioquia. A ver, este plan, esta aprobación de la actualización del plan es muy importante porque es la forma de armonizar el plan de desarrollo vigente, la propuesta de este gobierno con el Plan Nacional de Gestión del Riesgo. Y es importante aquí resaltar que Colombia desde el año 2012 tiene un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo no solamente lo integra la unidad, sino que pues, es responsabilidad de todos los colombianos, tanto como los sectores públicos, privados, departamentales, sectoriales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que pues, recientemente ha sido tan célebre por cosas no precisamente buenas, es la cabeza de ese sistema, es el orientador de ese sistema, el director de la unidad, es el coordinador del sistema, pero el sistema lo integramos todos. Entonces, pues esto fue un esfuerzo grande que se da a pesar de toda la turbulencia que recientemente ha tenido la unidad. Y yo quiero resaltar aquí el trabajo de los técnicos de la unidad que, a pesar de los cambios en la dirección, a pesar de los escándalos, a pesar de pues, los evidentes problemas que hemos tenido, siguieron haciendo su trabajo para que pudiéramos presentar ante el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo esta actualización, y ya pues afortunadamente fue aprobada ayer, y eso nos da pues unas guías para darle lineamientos a este tema que es tan importante. Sí, director, quisiera preguntarle esta actualización, ¿qué impacto puntual tiene sobre un territorio como el departamento de Antioquia, que es una de las zonas donde mayor riesgo hay ante estas altas precipitaciones? Por ejemplo, si revisamos el caso de la vía Medellín-Quibdó, donde históricamente hay muchos derrumbes y afectaciones, obviamente que le han cobrado la vida incluso a muchas personas. Sí, señor, una no, la más. De hecho, Antioquia es el departamento con mayores afectaciones de remoción en masa y está siempre en los primeros lugares. Es un territorio montañoso, es un territorio que, al igual que sucede con Cundinamarca y con Cauca, pues tiene una afectación particularmente grave por esos temas. Pues a ver, hay varias cosas. Primero, tengo que decirles que este plan abarca, como les dije antes, los distintos sectores y los distintos territorios. Este es un plan que se ha construido con la participación de los 32 departamentos del país y de los 25 sectores que integran el gobierno nacional. Entonces, los impactos concretos pues, van a estar en todos los frentes, en las tres ramas que contempla la Ley 1523, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Este es un plan que busca impactar particularmente las dos primeras. El conocimiento del riesgo, para que podamos entender dónde están esos riesgos. Cuando yo hablo de conocimiento del riesgo, por ejemplo, les hablo de algo que en Antioquia funciona bastante bien. Debo decir que Antioquia tiene un sistema de alertas tempranas más desarrollado que el resto de la nación. Ese tipo de iniciativas, ese tipo de proyectos son los que se abordan desde estas políticas. El fortalecimiento del conocimiento del riesgo nos va a permitir fortalecer esos sistemas de alerta temprana que son tan importantes para salvar vidas. La reducción pues, nos va a permitir mitigar el riesgo, como bien lo indica, y la tercera, que ojalá no tuviéramos que utilizarla nunca. Si invirtiéramos más en las dos primeras, tendríamos que utilizar mucho menos la segunda, que es el manejo de desastres. Hay muchas cosas por decir de este plan. Por ejemplo, los nuevos enfoques que introduce, que son enfoques que buscan entender el territorio, que buscan entender la diversidad del país, y por supuesto algo que me parece clave decir, y es entender el riesgo como una construcción de un proceso social. El riesgo, a ver, un desastre no es natural. La naturaleza funciona como funciona. La naturaleza es la naturaleza. Lo que no es natural es que nosotros ocupemos el territorio de una forma desordenada, o que por las dinámicas de la sociedad, por las dinámicas del mercado, por la avaricia y la codicia humana,
pues mandemos a las personas más pobres a vivir en los lugares más peligrosos. Que eso es lo que sucede, eso no es natural, eso es antrópico. Director, nos queda un minutico antes de ir con un compromiso comercial, pero sí quiero preguntarle algo. ¿Cómo van a blindar estos recursos? Estamos hablando de 18 billones de pesos, usted lo mencionaba, en una entidad que ha tenido unos escándalos de corrupción. ¿Cómo desde su dirección se van a blindar estos recursos? ¿En cuánto tiempo se van a ejecutar para este programa de este plan? Ese plan debe estar vigente durante los próximos 8 años, perdón, los próximos 6 años. Es un plan que le queda una vigencia hasta el 2030 y tendrá que volver a ser actualizado nuevamente en el 2030. Y cuando usted me pregunta sobre cómo blindar esos recursos de la corrupción, pues, ¿qué le digo yo? La única forma de blindar a los recursos de la corrupción es poniendo al frente de ello personas probas, personas idóneas, personas que no quieran hacerse ricas con la política, porque no hay una vacuna contra la corrupción. Usted ha visto, por ejemplo, todos los escándalos y las acusaciones que hay en contra de un alcalde de Medellín que decía ser de otra tendencia política, como también las ha habido contra pues, las de derechas, las izquierdas, el extremo centro. Desgraciadamente la corrupción es algo que se ha naturalizado en Colombia. Hay políticos que creen que ejercer el poder público es un camino para la riqueza, para vivir como reggaetoneros, ¿no? Y pues si alguien quiere vivir como reggaetonero, pues que se ponga a cantar reggaetón y no a hacer política. Director, muchísimas gracias por estar con nosotros en Consejo de Redacción. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo.